Les doy la bienvenida, la más cordial bienvenida. Hay veces que algunos hermanos dicen, le damos la bienvenida al Espíritu Santo porque Él es el principal invitado, pero en realidad estamos en la casa de Dios. En realidad los invitados somos nosotros. Nuestro Señor, Él es el anfitrión. Nuestro Señor es el que toma las decisiones en este ministerio, no nosotros no lo invitamos a Él, Él es el que nos ha invitado, Él es el que nos ha tomado, Él nos ha escogido. Entonces, yo les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes, el Espíritu de Dios que nos ha dado la oportunidad de darnos la guianza para cada una de las conferencias que hemos llevado a cabo en este ministerio, es el que da la cordial bienvenida a todos. Y pues por eso es que a mí me satisface muchísimo el que llegue el domingo, el que llegue el primer día de la semana, para darle esa primicia a mi Señor, a mi Padre Celestial. Me encanta saber que podemos venir a alabarlo, estar juntos, unánimes, en el mismo Espíritu, en el Espíritu Santo, porque Él es el único que puede poner en nosotros el querer como el hacer. Él es el que nos justifica, Él es el que nos da esa relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso, como les digo, pues nosotros somos los bienvenidos a la casa del Señor, y pues a todos los que nos están escuchando por internet también les doy la bienvenida. En este momento, aquí en México, estamos festejando que hoy se cumple un aniversario más de la independencia de México. Claro, es algo político, pero sabemos que nosotros, los hijos de Dios, tenemos otra libertad más hermosa, que es una libertad eterna. No es una libertad política, no es una libertad que nos va a dar un privilegio momentáneo, sino que nos va a dar un privilegio eterno. Y para ello, pues el día de hoy, el tema que el Señor nos trae se llama libertad. Vamos a ver, nosotros como mexicanos estamos celebrando la libertad de este país. Vamos a ver como cristianos, como hijos de Dios, cuál es la verdadera libertad que el Señor trae a nuestras vidas. Que de antemano pues sabemos que si todos los mexicanos encontraran esa verdad, encontraran esa libertad en sus vidas, México realmente sería un país diferente. Han habido revoluciones, han habido reformas, vino la independencia de México, pero a final de cuentas hubo, como ahorita lo acabo de decir, una libertad política. Los mexicanos damos un grito, el grito de independencia, de que nos independizamos de un país extranjero que estaba posesionado de nuestras vidas, de las vidas de los mexicanos, políticamente hablando. Pero en realidad muchos de los mexicanos no han tenido esa verdadera libertad que solamente Jesucristo nos puede traer a nuestras vidas. Por eso es que muchos creyeron que con la independencia México iba a tener un avance, muchos creyeron que con la Revolución Mexicana México iba a tener un avance. Muchos políticos han creído que si votan por ellos van a ver un avance en México, pero a final de cuentas nos damos cuenta, valga la redundancia, nos damos cuenta que vamos políticamente hablando en retroceso. Hay muchas situaciones que definitivamente dejan mucho que desear. ¿Por qué? Porque simplemente un ser humano no puede prometer una libertad que solamente Jesucristo nos puede dar. Un político no va a poder llevar a cabo el hecho de que la delincuencia desaparezca de un país si las personas no se arrepienten, porque a lo mejor tú podrás prohibir muchísimas cosas en un país, podrás poner leyes, podrás hacer tantas cosas que delante de los ojos de la gente no se harán, pero sí se van a hacer detrás de la gente. Se llegan a legalizar muchas cosas precisamente para que ya no se cometan delitos en
en referencia a las cosas en las cuales no están legalizadas. Hace muchos años en el mundo no se permitía que la gente pudiera comprar botellas de alcohol, botellas de vino en las tiendas y demás, y había un tráfico de alcohol, había mucha delincuencia, los gángsters y todos aquellos. Y en el momento en que se dejó de prohibir eso, bueno, terminó esa delincuencia y siguieron habiendo muchos borrachos. Ahorita están a punto de legalizar la marihuana. Se supone que la quieren legalizar para que ya no haya tanto narcotraficante, pero a final de cuentas, la legalicen o no la legalicen, la maldad sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo, y eso está escrito. Entonces, pues ¿qué sucede? Que cuando nosotros encontramos las verdades de Dios que están escritas en su palabra, que están escritas en la Biblia, es cuando verdaderamente vamos a encontrar una libertad, a lo mejor no una libertad política como muchos quisieron, pero una libertad eterna, que eso es lo más importante para cada uno de los seres humanos, de los seres vivientes de esta tierra. Pero pues para ello vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia, vamos a leer Salmos, el Salmo 119, 41, por favor. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en este Salmo. Okay, dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos, que amé, y meditaré en tus estatutos. Señor bendito que estás en los cielos, te doy muchísimas gracias por este privilegio que me das de compartir de tu palabra, de ser un predicador del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te doy muchas gracias, Padre, por todos los oyentes de este mensaje, sabiendo que tú has puesto el querer como el hacer en sus vidas, para que en este momento se hayan dispuesto a escuchar tu palabra, alimentar su espíritu con ese único alimento que existe para que el espíritu pueda crecer, que es tu bendita palabra, Señor. Yo te pido, Padre mío, que en cada uno de los que están oyendo este mensaje abras sus corazones, abras sus sentidos espirituales, Señor, para que puedan recibir el mensaje de la manera que tú quieres que sea recibida esta palabra, Señor. De la misma manera te pido, Padre mío, que en mi vida pongas, Señor, tu voluntad, que en mi vida, Señor, pongas esa semilla, Padre, que tú quieres sembrar para que dé fruto en cada uno de los que oigan las palabras que el día de hoy voy a decir, porque simplemente yo soy un mensajero. Yo no soy el mensaje, yo soy el mensajero, Señor, y el mensaje que traigo el día de hoy es un mensaje de parte tuya, Padre. Por eso es que yo te pido que tu precioso Espíritu Santo tome el control total de mi vida, que el Espíritu Santo tome el control total de todos los oyentes de este mensaje, que nos dé la humildad que necesitamos tener para poder recibir cada una de tus palabras, Señor. Te lo pido todo esto en el nombre, sobre todo nombre, de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, aquí estamos viendo un salmo en el cual el salmista está hablando. La verdad no sé si sea David en sus Biblias, que aquí no tengo la Biblia, pero si pueden checar en sus Biblias dice quién es el que escribió este salmo, pero estoy segurísimo que fue el rey David. Sobre todo por el número del salmo que es, y aparte por
la manera que tiene el salmista de estar hablando. El rey David se puede decir que fue de los únicos personajes, bueno, digo únicos porque no fue el único, pero sí fue de los pocos personajes del Antiguo Testamento que pudo tener destellos del nuevo pacto, destellos de la dispensación de la gracia. El rey David era una persona que se regocijaba en el Espíritu de la misma manera como muchos lo hicieron después del Pentecostés. En el Antiguo Testamento era rara la persona que podía expresarse de esta manera, sabiendo que en sus mandamientos podría encontrar libertad, que en sus mandamientos podía encontrar un anhelo de llevar a cabo esos mandamientos. Sabemos perfectamente bien que una de las cosas que hizo la gracia en la vida de nosotros es que nos divorció, como quien dice, de la ley. Bueno, no tanto, más bien no es que nos divorció, más bien, como ya lo habíamos predicado en alguna ocasión, nuestro Señor Jesús nos mató en la cruz juntamente con Él y nos resucitó juntamente con Él. Entonces, ¿qué sucede? En esa muerte que tuvimos en la cruz, en esa muerte morimos a esa esposa o ese esposo que teníamos, que era la ley. Pero ¿qué sucede? Que no porque haya sido mala la ley, sino porque en ese momento, como era algo impuesto de una manera totalmente sensitiva, de una manera sentimental, no todos podían cumplir la ley precisamente por esa situación, porque la ley solamente puede ser cumplida por nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué sucede aquí? David está hablando en el 45, dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Qué sucede? Que como él tenía ese carisma, el Espíritu Santo estaba, no continuamente, porque en ese entonces no podía estar continuamente el Espíritu Santo en una persona. ¿Por qué? Precisamente porque había una situación que dividía el corazón del ser humano con el corazón de Dios. Todavía no había venido el Redentor para que continuamente pudiéramos estar en su presencia. No tenía en ese momento la oportunidad, David ni muchos de las personas del Antiguo Testamento no podían tener la oportunidad de una relación íntima con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque no había ese mediador que era nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, David era una de las personas que buscaba estar en la presencia del Señor. Por eso ahí es donde sí se tenía que decir esas palabras, el buscar estar en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque él no había tenido esa oportunidad de tener esa reconciliación con nuestro Padre. Entonces, pero aquí lo que quiero enfatizar de lo que acabamos de leer es que él ya sabía que la libertad se encontraba en los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Pero ¿qué sucede? Él hablaba de una manera muy especial con nuestro Padre cuando el Espíritu Santo le manifestaba esos destellos de la gracia. ¿Por qué? Porque definitivamente el 99.9% de todas las personas que vivían en la ley y que a la fecha muchos siguen viviendo en la ley, no tienen ese gozo de cumplir los mandamientos. ¿Por qué? Precisamente por eso es que no los cumplen, porque no tienen el gozo, porque no tienen el corazón de Cristo en sus vidas para poderlo hacer. Solamente nuestro Señor Jesucristo es el que puede permitir que nosotros vivamos una vida cristiana, haciendo su vida de Él a través de la nuestra. Esa es la única manera de que podamos verdaderamente tener ese gozo de cumplir los mandamientos. Pero como aquí lo está diciendo David, y bueno, más bien el Espíritu Santo a través de la vida del salmista, ¿sí corroboraron que es de David? Bueno, aquí estamos viendo cómo el Espíritu Santo a través del salmista está hablando estas palabras. Aquí nos está diciendo que en los mandamientos de Dios encontramos libertad. Y para ir corroborando esta situación vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Vamos a ver
en el Evangelio de Lucas lo que nuestro Señor Jesucristo empezó a hablarle al pueblo de Dios. Lucas 4:16, por favor. Lucas 4:16, y lo vamos a leer hasta el 21. Aquí vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo, ya estando Él con el Espíritu Santo en su vida, ya estando cumpliendo con su ministerio público en el pueblo de Israel, dice la palabra de esta manera: vino a Nazaret, donde se había criado, ahí es donde se había criado nuestro Señor Jesús. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Aquí estamos viendo cómo nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, llegó y les habló de una profecía que Isaías ya había dicho siglos y siglos atrás, en donde Isaías había hablado de que iba a llegar un Mesías, pero ¿qué sucede? Que todos los israelitas, y sobre todo los que estaban ahí, los fariseos, todos los religiosos, siempre esa promesa de Isaías la habían visto como algo totalmente terrenal. Ellos, como estaban oprimidos con el imperio romano, como tenían tantas opresiones físicas, materiales, terrenales, ellos pensaban que iba a llegar un hombre tipo como cuando David mató a Goliat, un tipo Sansón, una persona que iba a llegar y que con una espada y que iba a armar una guerra en contra del imperio y que los iba a liberar de todas esas opresiones terrenales que ellos tenían. Pero ¿qué sucede? Que en el momento en que nuestro Señor Jesucristo llega y empieza a hablar delante de los fariseos, ellos inmediatamente se dieron cuenta de que Él no era aquel hombre que ellos esperaban religiosamente. Si aquí leyéramos más adelante todo lo que sucede, aquí vemos cómo los religiosos, lejos de ver esto como una cosa hermosa, porque aquí está hablando nuestro Señor Jesús de libertad. O sea, si ellos realmente hubieran captado el mensaje, y es lo mismo que les digo ahorita, si realmente los que estamos escuchando vamos a captar este mensaje, vamos a ser verdaderamente libres, los que todavía a lo mejor no lo hemos sido. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús habla al Espíritu. En realidad, nuestro Señor Jesús no venía a darle libertad a estas personas del yugo que tenían del imperio romano. Nuestro Señor Jesús venía a dar una libertad más hermosa, no una libertad efímera, sino una libertad eterna. Entonces, ¿qué sucede? Que los fariseos pues no tomaron el mensaje. Y hasta la fecha muchos religiosos, muchos fariseos, muchos que quieren seguir aferrados a la ley, no han querido tomar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo sé que el día de hoy el Señor nos estará hablando y vamos a seguir leyendo la Biblia para que el Señor pueda entrar a nuestros corazones y escudriñarlos y darnos la palabra, darnos el rema que Él quiere darnos a nuestras vidas. Vamos a Juan 8:31, por favor. Juan 8:31. Lo vamos a leer hasta el 38. Incluso hay un subtítulo en la Reina Valera 1960 que dice: la verdad los hará libres.
Dijo así nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Juan 8:31. Dijo entonces a los judíos que habían creído en Él. ¿Que habían qué? Creído en Él. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Y hablo lo que he visto cerca del Padre, y ustedes hacen lo que habéis oído cerca de su Padre. Aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo está diciendo algo de su Padre y algo del Padre de los otros, ¿verdad? El religioso piensa que todos somos hijos de Dios. La primer mentira que Satanás trae a la vida de las personas es hacerles pensar que todos somos hijos de Dios. Es hacerles pensar que todos vamos a ser salvos, hagamos lo que hagamos. Eso lo dicen los universalistas, lo dicen los de la Iglesia Universal, que, bueno, algunos saben cómo se llama la Iglesia Universal. Pero el chiste es que el religioso en sí tiene esa idea. Tiene la idea de que toda la humanidad es salva. Pero vemos que aquí nuestro Señor Jesús dice cosas muy claritas. No necesitamos leer otra versión, porque aquí en la Reina Valera lo está diciendo muy, muy claro. Dice en el 31: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Hace 8 días precisamente hablamos de lo que es ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Y hace 8 días vimos que un discípulo no es esas ovejas, ¿no? Como muchas iglesias toman, que todas las iglesias tienen a sus ovejitas y nada más para que estén diciendo amén y todas las cosas así, ¿no? No, Jesús toma discípulos. Y aquí está diciendo un requisito de lo que es ser un discípulo. Dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y luego dice esa frase muy conocida por todos, que la han usado a su conveniencia: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero aquí dice claramente que la verdad nos la va a dar Jesucristo. Si nosotros somos verdaderamente sus discípulos y permanecemos en su palabra, eso es lo que nos va a llevar a la libertad. Desafortunadamente no están aquí algunas personas que me hubieran gustado mucho que entendieran lo que es la verdadera libertad, pero a final de cuentas el Señor sabe por qué hace cada una de las cosas. Pero hay muchas personas que tienen una falsa idea de lo que es la libertad. Yo he escuchado personas que dicen: es que yo puedo fumar, yo puedo tomar, yo puedo, porque soy libre, a mí Jesucristo me hizo libre y yo puedo hacer lo que quiera. Pero aquí claramente también nuestro Señor Jesucristo nos dijo, estaba hablando con los fariseos, diciéndoles que Él decía todas esas cosas porque su Padre así se lo había puesto en su corazón. Pero dice: y hablo lo que he visto acerca de mi Padre, pero ustedes hacen lo que han visto de su Padre. Si esta porción de la Biblia la siguiéramos leyendo, pero ahorita no tenemos tiempo para ello, pero se los dejo de tarea.
se darán cuenta de que llega un momento en que ellos le empiezan a querer rebatir, de tal forma que les dice, en realidad su padre es el diablo, porque ustedes hacen lo que el diablo dice que hagan. Entonces no puede existir alguien que diga, yo soy discípulo, yo soy cristiano, pero hago las cosas que el diablo hace. No tienes esa libertad, hermano. Si realmente tú no haces lo que la palabra del Señor nos lleva a hacer, todavía no eres libre. Todavía tienes unas cadenotas que no te permiten venir a esa libertad. A esa libertad que solamente Jesucristo nos puede dar. Como Él lo dijo aquí claramente, Él vino a darle libertad al cautivo. A eso es a lo que vino nuestro Señor Jesucristo. A eso es a lo que viene a nuestras vidas, a nuestros corazones. Yo no puedo decir que tengo libertad de pecar. No, eso no es libertad, eso es esclavitud. La palabra correcta debería decir, yo sigo teniendo la esclavitud de pecar. Esa es la palabra correcta. Siguen siendo esclavos del pecado. Sabemos perfectamente bien, como lo hemos hablado, el cristiano verdadero no practica el pecado. Al decir no practica el pecado es que sí podemos llegar a caer en un pecado, pero no lo practicamos. Eso es una diferencia. ¿Por qué? Porque hay gente que se quiere excusar. No, pero si yo vi que el pastor una vez pecó, una vez se le salió una mala palabra, yo vi que el hermano fulanito, que según es diácono de tal congregación, tuvo este desliz o tuvo esta situación, no sé. Claro, todos tenemos esa situación que podemos llegar a caer en un pecado porque seguimos siendo personas terrenales. Seguimos teniendo un cuerpo físico que puede llevarnos a caer en algún pecado. Pero aquí, como Jesucristo lo está diciendo claramente, el que sigue en el pecado no es libre, es esclavo del pecado. El único que verdaderamente puede decir yo soy libre, hace un ratito, a lo mejor no se dieron cuenta algunos que no alcanzaron a escuchar las alabanzas, pero cantamos varias alabanzas que hablaba de libertad. Hay una alabanza que me gusta que dice, soy libre para correr, soy libre para danzar. Habla de situaciones locales, de la iglesia local, a lo mejor, que hasta en eso vemos muchas veces nuestra falsa libertad. ¿Por qué? Porque muchas veces nos da pena danzarle a nuestro Padre Celestial, muchas veces nos da pena a lo mejor hincarnos, a lo mejor hacer algo que el Espíritu Santo en ese momento te está queriendo llevar a hacer, pero como no tienes libertad, no eres libre ni para correr, no eres libre ni para danzar, no eres libre ni para cantarle al Señor, no eres libre para llegar temprano a las alabanzas, no eres libre para... entonces, ¿qué sucede? Muchas veces nosotros tenemos la idea de que Jesucristo nos trae a ser libres para seguir en el pecado, para seguir en esto y en lo otro. Pero acabamos de leer claramente de la palabra, de la boca de nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo claramente que el que sigue practicando el pecado no es libre, es esclavo del pecado. Entonces, no nos confundamos, hermanos. Jesús no nos da libertad para pecar, al contrario. Cuando tú dices, es que yo quiero ser libre para pecar, no, estás equivocado. Más bien tú quieres seguir siendo esclavo del pecado. La libertad es cuando ya el pecado no te tiene esclavizado. ¿Amén? Amén. Ok. Vamos a Gálatas 5:1 para que sigamos corroborando lo que nuestro Señor Jesucristo hablaba. Aquí, si se dan cuenta, estamos llevando una secuencia. Empezamos con el Antiguo Testamento, en donde el salmista está hablando de una libertad cumpliendo los mandamientos de nuestro Señor. Mandamientos que era imposible que se pudieran cumplir sin el corazón de Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, acabamos de ver también cuando nuestro Señor Jesucristo ya está predicando su palabra, ya está predicando. Vámonos a Gálatas 5. Gálatas 5:1. Ya saben que al Espíritu Santo le gusta que leamos mucha Biblia, que leamos el texto y el contexto. Y vamos a leer mucha Biblia.
Vamos a leer desde el 1 hasta el 15. Dice así. De hecho, el subtítulo dice: estad firmes en la libertad. Aquí ya no está hablando Pablo a los Gálatas de una libertad que va a venir, de una dispensación del nuevo pacto. Él ya está hablando en el nuevo pacto, ya está hablando en esa dispensación. Entonces le dice así a los Gálatas: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo se desligaron los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que les llama. Un poco de levadura deuda toda la masa. Yo confío respecto de ustedes en el Señor, que no pensarán de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sirvan por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros. Amén. Aquí nuestro Señor Jesús está hablando por la boca de Pablo a los Gálatas, diciendo lo que Jesucristo trajo al pueblo de Dios: libertad. Y la gente que quisiera leer bien la historia de lo que estaba pasando con los Gálatas tenían precisamente un problema en el cual ellos se supone que ya habían conocido del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y como lo acabamos de leer, el conocer de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y permanecer en la palabra de nuestro Señor Jesucristo nos lleva a libertad. Ellos ya habían conocido eso, ya habían estado libres. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces hay personas que no les ha caído el 20, no han entendido la identidad que tienen en Cristo Jesús, en libertad. Precisamente por esa situación es que muchas personas no han podido dejar la esclavitud del pecado. Perdón. ¿Por qué? Porque no han entendido su nueva identidad que ya tienen en Cristo. Nuestro Señor Jesucristo nos hace santos, nos justifica. Nuestro Señor Jesucristo nos da la oportunidad, nos da el privilegio de ser hijos de Dios, de ser ciudadanos celestiales. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese momento los Gálatas no les había caído el 20. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban queriendo regresar a las prácticas judaizantes, que era circuncidarse.
en la actualidad hay muchas personas que quieren seguir judaizando. Y aquí hubo algo claro que Pablo les dijo: todos los que quieran seguir practicando las situaciones de la ley han caído de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. De ahí es de donde viene esa palabra, que ya es que de muchos dicen: ya caíste de mi gracia. De ahí viene esa palabra. Muchas frases que se llegan a usar a veces vienen de la palabra de Dios. Cuando Pablo se percata de que ellos ya estaban llevando otra vez prácticas legalistas, en ese momento Pablo les dice eso. Les dice: ustedes estaban corriendo bien, ustedes ya estaban haciendo las cosas conforme a la gracia, conforme a la libertad que nuestro Señor Jesucristo ya nos había dado. ¿Por qué regresaron al yugo de la ley, al yugo pecaminoso? Porque la ley nos lleva a pecar, porque nadie tenemos la facultad de cumplir la ley sin el corazón de Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, aquí Pablo les está exhortando a que entiendan lo que es estar en la gracia. Lo que es estar en la gracia es que te vas a liberar de que hagas con tus propios sacrificios, con tus propias obras, algo para agradar a Dios. Aquí está diciéndoles Pablo claramente que la gracia de nuestro Señor Jesucristo es la que nos permite ir a libertad. Hay un ejemplo que les quiero poner. En alguna ocasión mi papá me platicó que él iba mucho a visitar a un amigo ahí cerca de donde él vivía, y que cada que él iba a visitar a su amigo, casi a la entrada de la casa de donde vivía su amigo, tenía él que pasar por un lugar en donde había un perro que siempre estaba amarrado, y cada que mi papá pasaba, el perro empezaba a ladrarle, a gruñirle de una manera pero terrorífica, que se veía que ese perro, en cuanto se soltara, iba a ir sobre mi papá y lo iba a despedazar, no sé qué iba a hacer con él. El chiste es que a mi papá le daba miedo, pero pues estaba tranquilo porque veía que siempre estaba amarrado. Pero en una ocasión, él va pasando por ahí casi diario, iba a ver a su amigo, eran mejores amigos, iba pasando por ese mismo lugar, y cuál va siendo la sorpresa de que el perro empieza a jalarse tanto para querer morder a mi papá, que se rompe la cuerda con la que estaba amarrado. ¿Pero qué creen que pasó? Que cuando se rompió la cuerda, el perro se quedó parado y volteó y se quedó viendo la cuerda y no mordió a mi papá. Se le quedó ya nada más viendo, y volteaba y se le quedaba viendo a su cuerda, y volteaba y se le quedaba viendo a mi papá. Y se quedó ahí, y ya mi papá se quedó también pasmado, como diciendo: ya me va a morder, ya me va a hacer no sé qué cosas. Todo lo que me había advertido que me iba a hacer, me lo va a hacer en este momento. ¿Pero qué creen? Que el perro se quedó ahí, se sentó y ya no supo qué hacer. Mi papá se dio la vuelta y se fue inmediatamente. Hay muchas personas que les pasa esa situación, que no saben qué hacer con su libertad, que piensan que porque están ya en Cristo Jesús, que un día escucharon el mensaje de la gracia, que un día escucharon que nuestro Señor Jesucristo ya hizo un sacrificio en la cruz, y que nosotros por nuestros propios esfuerzos no tenemos que hacer esto, lo otro, aquello, piensan que eso ya les da libertad de pecar, de hacer esto, al fin que ya Jesús ya murió en la cruz. Pero como se los dije hace un rato, esa es la mejor mentira que Satanás tiene para que las personas se vayan a vivir eternamente al infierno, porque la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios aquí nos está diciendo que cuando nuestro Señor Jesucristo nos dio esa libertad, fue ¿para qué? Para que permitiéramos que Jesucristo ahora hiciera su vida a través de la nuestra. ¿Ustedes creen que si Jesucristo hace su vida a través de la mía, Jesucristo me va a llevar a estar pecando? No. O sea, sería ilógico, sería de locos. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí vemos cómo Pablo les está explicando con manzanitas a los Gálatas lo que están haciendo, que están despreciando completamente
la libertad que nuestro Señor Jesucristo les había dado para regresar al yugo del pecado, para regresar al yugo de la ley, para regresar a ese yugo de hacer rituales para querer agradar a Dios. En ese momento, ¿qué era lo que estaban haciendo? Ya se estaban circuncidando. Cuando que en Romanos Pablo mismo él habla de que esa circuncisión Jesús no la hizo a todos sus hijos, pero en el corazón. Esa circuncisión, esa ley vino y la escribió en nuestro corazón. Por eso, como se los digo y se los repito, la ley no es mala. La ley de hecho no se ha acabado, la ley es eterna. La ley va a ser eterna. Pero ¿qué sucede? Nuestro Señor Jesucristo lo único que hizo fue desligarnos de que por nuestros sacrificios tuviéramos que cumplir la ley. Él vino a cumplirla por nosotros. Y entonces, como Él cumplió la ley por nosotros, nos dio la libertad, nos dio el privilegio de ahora anhelar cumplir los mandamientos de Jesucristo, como lo estaba diciendo el salmista. Él decía: por cumplir tus mandamientos soy libre. Eso es lo que verdaderamente nos da la libertad. Hoy, que es 15 de septiembre, es cuando debemos dar el grito de libertad, porque Jesucristo nos hizo libres. Amén. Amén. Entonces, miren, para ello esta cita que acabamos de leer en este momento, la voy a leer en la Biblia del lenguaje sencillo, porque este es un mensaje que el Señor hizo rema en mi vida desde hace algún tiempo, y espero en Dios que de la misma manera haga rema en la vida de todos los que están escuchando este mensaje. Entonces, por eso es que yo no quiero dejar cabos sueltos, y vamos a leerlo en la Biblia del lenguaje sencillo, y dice de esta manera. Gálatas 5:1 en adelante dice así: Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad, ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. Pero quiero decirles algo: si ustedes se circuncidan, lo que hizo Cristo ya no les sirve de nada. Les advierto una vez más: cualquiera que se circuncida está obligado a obedecer la ley. Los que quieren que Dios los acepte por obedecer la ley, rechazan el amor de Dios y dejan de estar unidos a Cristo. En cambio, a nosotros el Espíritu nos da la seguridad de que Dios nos acepta porque confiamos en Cristo. ¿Cuántos confían en Cristo? Gracias a lo que Cristo hizo, ya no importa si estamos circuncidados o no. Lo que sí importa es que confiamos en Cristo y que esa confianza nos hace amar a los demás. Ustedes iban muy bien. ¿Qué les impidió seguir obedeciendo el verdadero mensaje? Con toda seguridad no fue Dios, pues Él mismo los invitó a obedecerlo. No hay duda de que un solo falso maestro daña toda la enseñanza. Puesto que somos cristianos, estoy seguro de que ustedes estarán de acuerdo conmigo, y no tengo la menor duda de que Dios castigará a quien los está molestando, sea quien sea. Hermanos, si yo anunciara que todos deben circuncidarse, mis enemigos dejarían de perseguirme, y el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz no los haría enojar. Ojalá quienes los molestan no solo se circunciden, sino que de una vez lo corten todo. Aquí reitero lo que acabamos de leer. Aquí Pablo les está hablando a los Gálatas, un pueblo que al haber escuchado ese hermoso mensaje del Evangelio,
se estaban dejando influenciar por otros que llegaron y les dijeron: ¿saben qué? Que está bien, ya vino Jesucristo, ya murió por nosotros, ya qué bueno, wow, ahí está el bautismo de Juan Bautista, nos vamos a bautizar, esto, lo otro. Pero ¿qué creen? Que hay más cosas que debemos de hacer para ser verdaderos cristianos. Hay cosas que podemos añadirle al Evangelio de Jesús para que seamos de veras muy buenos hijos de Dios. Me vino la revelación nueva de que si juntamos las cosas, los rituales de la ley con el Evangelio de Jesús, vamos a tener un Evangelio más poderoso, vamos a tener esto, lo otro, aquello. Entonces, como los seres humanos somos seres influenciables, los Gálatas iban corriendo bien, como decía, iban muy bien. O sea, imagínense, era una iglesia en donde Pablo había predicado, había levantado por ahí a lo mejor al pastor, había algún profeta en la iglesia, se estaban llevando a cabo todas las campañas evangelísticas, estaban trabajando muy bien. Pero de repente llegó por ahí, es más, hay quienes dicen que los que fueron a llevar ese mensaje distorsionado fueron los mismos discípulos de Jesucristo. Porque más adelante en Gálatas, Pablo les platica que él regañó a Pedro porque Pedro estaba haciendo situaciones de hipocresía. Entonces, ¿qué sucede? ¿Esto por qué lo comento? Porque hay veces que las mismas personas que a lo mejor algún día te compartieron del Evangelio, algunas personas que algún día ellos mismos te aplaudieron lo que tú hacías, el día de mañana esas mismas personas te van a estar aventando piedras en tu cuerpo para matarte. Hay personas que por ser influenciadas por otras personas, por eso es que hoy estoy hablando de eso, muy importante saber de quién te estás dejando influenciar. ¿Por qué? Porque alguien que se deja influenciar por alguien que tiene unas cadenotas tremendas, ¿qué va a ser lo que te va a influenciar? Más cadenas a tu vida. Aquí vemos cómo estos hombres, como Pablo está diciendo, y hay de aquellos que vinieron a estarles lavando el coco, diciéndoles de esas prácticas. ¿Por qué? Porque en Jesucristo ya estamos completos. En Jesucristo ya no tenemos que añadirle nada. Aquí Pablo empieza a exhortar a los Gálatas de que regresen al mensaje verdadero. Porque en el mensaje verdadero es en el único en el cual podemos encontrar la verdadera libertad. Ahora vemos también cómo dice Pablo que aquí dice en el 7, dice: ustedes iban muy bien, ¿quién les impidió seguir obedeciendo el verdadero mensaje? Con toda seguridad no fue Dios, pues Él mismo los invitó a obedecerlo. Hay muchas personas que en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, te quieren decir que lleves ciertas prácticas, que hagas esto porque Dios así lo dice, y que si tú no eres bautizado no vas a poder entrar al reino de los cielos, que si tú no confiesas todos tus pecados a un ser humano no vas a poder tener la libertad del pecado. Entonces todo ese tipo de situaciones son cosas que están queriendo añadirle a la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Muchas de esas prácticas ellos tienen esa falsa idea de que por medio de que tú hagas esto, de que tú hagas lo otro y que hagas aquello, vas a tener poderes de salvación, o simplemente de que con eso le vas a agradar a nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos cómo cuando nosotros nos encontramos en Cristo Jesús, como se los dije ahorita, y creo que eso lo dice en Colosenses Pablo,
que nosotros ya estamos completos en Cristo. Nosotros ya no necesitamos agregarle más cosas a nuestra salvación. Hay gente que dice, es que yo voy a hacer esto para agradarle a Dios, para agradarle a mi Padre Celestial. O sea, ¿tú crees que realmente vas a poder estar un poquito más en la amistad de Dios o un poquito menos? Cuando que Jesús ya nos dio toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, porque si yo dijera, yo voy a hacer esto para agradarle a Dios, yo voy a hacer esto para poderme ganar el cariño de Dios, entonces estaría yo diciendo, Jesucristo no hizo el trabajo completo. La palabra de Dios en Efesios 1:3 dice claramente que nuestro Padre Celestial ya nos dio toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Que si estamos en Cristo Jesús, nosotros ya estamos completos en Él. Ya solamente tenemos que permitir que Él fluya en nuestras vidas. Y de esa manera es como verdaderamente se va a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y el propósito de Dios en nuestras vidas, cuando se cumple, al que verdaderamente le va a agradar, va a ser a nosotros. Nosotros vamos a estar agradecidos de que nuestro Señor Jesús nos haya dado el privilegio de agarrar nuestra mochila bien pesada que teníamos y decir, tú no puedes avanzar ni un paso con esa mochila, está muy pesada para ti, préstamela, yo sí puedo, la carga por ti, y ahora Él va adelante y tú lo sigues, pero Él es el que va cargando esa mochila de los pecados. Él es al que tú le estás permitiendo que verdaderamente la doctrina que tú estás predicando, Él sea el que la dirija. ¿Por qué? Porque hablando ya de este lado, del lado pastoral, hay muchos predicadores que llega un momento en que hasta se estresan porque dicen, es que ¿ahora qué les predico? ¿Ahora qué les digo? Ya me di cuenta de que hay cosas que la iglesia tradicional las decía muy mal, eso no era de la gracia, esto, lo otro. No te me fatigues, no vas a ser tú el que vas a predicar. Tú permite que sea Cristo Jesús el que les hable al pueblo. Cuando tú vas a permitir eso, es cuando verdaderamente tú vas a ser libre y la palabra que va a llegar a tus discípulos los va a llevar a libertad. Amén. Entonces, aquí claramente la palabra de Dios nos está diciendo el llamado que todos los hijos de Dios tenemos. El llamado que todos los hijos de Dios tenemos es venir a la libertad que Jesucristo nos ha dado. Cuando nosotros venimos a la libertad que Jesucristo nos ha dado, nosotros ya no debemos de hacer lo que hicieron los Gálatas, permitir que alguien venga y nos vuelva a poner cadenas en nuestras vidas. Por eso ahorita hablé de la influencia. La influencia es bien importante. Hay un dicho muy bien dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. La misma Biblia te dice que no debes de estar caminando con alguien en yugo desigual. Yo no puedo claro, no estamos hablando de situaciones evangelísticas. Sabemos perfectamente bien que nosotros como evangelistas, que es el primer llamado que el Señor nos da a todos sus hijos, evangelizar a los demás. Nosotros aquí vamos a evangelizar lógicamente que a todos los que están en los caminos torcidos. Nosotros tenemos que evangelizar, pero seamos sinceros. Si yo no me encuentro con una persona para yo ministrarla, si yo no me encuentro con una persona para estarle evangelizando continuamente, para estarla llevando a los caminos del Señor, sino todo lo contrario, no estoy haciendo lo que la Biblia dice, estoy haciendo lo contrario. Como ahorita Jesús dijo, si tú eres verdaderamente mi discípulo, vas a permanecer en mi palabra. Y mi palabra te va a dar libertad. Entonces, si nosotros permitimos que personas como los Gálatas se dejaron influenciar, ese caminar en el que vamos, van a haber estorbos, van a haber piedras que nos van a estar haciendo caer. Yo sé que nuestro Señor es misericordioso con todos sus hijos, pero nosotros mismos vamos a tener la
desgracia de estar obstaculizando que tengamos un buen caminar. Nosotros necesitamos caminar bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero sabiendo que vamos a encontrarnos con muchas influencias negativas y tener esos ojos bien abiertos, tener esa percepción de saber si nosotros somos los que estamos influenciando o estamos dejando que los demás nos influencien a nosotros. Porque así seamos hijos de Dios o no, seguimos siendo seres influenciables. Y esto que les estoy yo diciendo, lo digo porque todos, hay personas que, bueno, no, es que a mí ya para que me influencien, no, claro que sí, pastores super wow, super ungidos que tienen años en el evangelio y que iban por un muy buen camino, de repente hubo quien los influenció a torcerse de la sana doctrina y empezar cosas que ellos predicaban, las empiezan a dejar de predicar para predicar mensajes que quieren añadir salvación a la vida de los cristianos. Entonces, si esas personas que han llevado años, que se supone que han sido muy usados por Dios, caen en las redes de la mala influencia, todos nosotros lo podemos llegar a hacer también. Por eso, gracias a Dios por estos mensajes que nos da, para que por medio de ellos nosotros podamos analizarnos a nosotros mismos. La palabra lo dice, que nos examinemos a nosotros mismos. Amén. Dios bendito que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias, Señor, porque hoy nos has hablado nuevamente. Pónganse de pie, por favor. Nos has hablado nuevamente, Señor, y cada uno de los que estamos aquí queremos decirte que te amamos mucho, Señor. Cada uno de los que acabamos de escuchar este mensaje queremos pedirte, Señor, que ese mensaje se haga rema en nuestras vidas, que lo podamos llevar a nuestra vida cotidiana y no solamente que seamos oidores de la palabra, sino que también seamos hacedores de la palabra, Señor. Sabemos perfectamente bien que en ti todo lo tenemos, Señor, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero tenemos que permanecer en ti, permanecer en tu palabra, Señor, para que esa verdad nos haga verdaderamente libres. Que esa libertad, Señor, la podamos usar para dejar de pecar. Que esa libertad la podamos usar para evangelizar a las personas. Que tengamos ya esa verdadera acción, Señor, del poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Que ya dejemos la pena a un lado, la vergüenza, y que podamos ir con las personas a hablarles de tu palabra. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, Señor. Queremos libertad verdadera en nuestras vidas, Señor. Esa libertad financiera que tú traes a la vida de las personas, no pensando y afanándonos en las cosas del dinero, pero sí sabiendo que esa es otra de la libertad que tú vienes y traes a la vida de tus hijos. La libertad financiera, la libertad del alcoholismo, la libertad del tabaquismo, la libertad de todos esos vicios que han afectado a todos tus hijos, a los seres humanos, a las vidas familiares, Señor. Te pedimos libertad, esa verdadera libertad para permanecer en tu palabra, que tú pongas en cada momento de nuestras vidas ese querer, ese hacer para leer tu palabra, para leer la Biblia, para predicar del Evangelio, para escuchar la música que a ti te agrada, Señor, para cantarte, para